Dios les bendiga. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Y más aún en este nuevo año que nos acontece y por el cual el estudio compete al 1 de enero de este 2022. Desde ya nos alegramos y nos gozamos esperando que nuestro Dios esté bendiciendo grandemente tu vida como líder o lideresa, supervisor o supervisora. Nuestros deseos y oraciones siempre serán para que tú seas bendecido y nuestro Dios pueda seguir usando tu vida ahí en el campo en el cual te ha puesto, la célula juvenil o quizás el sector juvenil que tú estás llevando adelante. Así que bienvenido a tu estudio de la guía juvenil. Sin más preámbulo, iniciemos este primer estudio para este año 2022. Y el tema que nos compete y el cual vamos a estar estudiando esta oportunidad se titula División del Reino y está basado en el libro Primero de Reyes, capítulo número 12, versículo 12 al 24. En primera instancia te sugiero y te recomiendo leerte todo el capítulo número 12 y si es posible conocer bien la historia de todo el libro de Reyes, la cual narra y relata los acontecimientos que se van dando sucesivamente a lo largo que vamos entrando de este libro y por supuesto de este estudio que va dirigido a todos los jóvenes. Como ya dije, estamos hablando de la división del reino. ¿Y qué significa esto de la división del reino? Si tú te recordarás, hace algún tiempo estudiamos y vimos cómo David llegó a ser rey de Israel, cómo tuvieron dificultades, pero que al final se cumplió la profecía que Dios había dado en cuanto a que David iba a ser rey de Israel. Obviamente le antecedía el rey Saúl. Luego de Saúl pasó David y posteriormente a la muerte de David surgió Salomón. 120 años ya de reinado en Israel a través de estos tres hombres que Dios instauró en el reino. Y por último va a surgir Roboam. Roboam, quien es hijo de Salomón y quien ha de perder el reinado y quien ha de estar prácticamente fallando a Dios y por lo cual se le va a quitar el reino y van a quedar simplemente reinando dos tribus. Y esto es lo que vamos a estudiar en esta oportunidad. Reinado que pierde Roboam a causa precisamente de la idolatría de su padre, ¿verdad? De la enemistad que tiene con Efraín, la tribu de Efraín y Judá, y que la terquedad de Roboam, la terquedad de Roboam va a surgir en pleno en cuanto a su coronación, en cuanto a su reinado, y esto va a llevar a culminar la división del reino de Israel. 10 tribus que se le van a denominar las tribus del norte y 2 tribus, la cual será la tribu de Judá y de Benjamín, quienes quedarán como el reinado del sur a cargo de Roboam. Y las otras 10 tribus serán a cargo de Roboam. Esto es lo que vamos a estar estudiando con 3 puntos, elementos que se van a desarrollar en la guía y la cual vamos a ir viendo paso a paso para que tú puedas desarrollar en tu célula y puedas ayudarle a entender los propósitos de Dios para la vida del ser humano y sobre todo para cada joven que está ahí en cada célula que les compete. Así que adentrémonos al estudio en su primer punto. 3 días para el desastre, ese es el primer punto que vamos a desarrollar. En esta oportunidad dice el versículo número 12 del primer libro de los Reyes, del capítulo 12, dice, al tercer día, en la fecha que el rey Roboam había indicado, Jeroboam regresó con todo el pueblo para presentarse ante él. ¿Qué está sucediendo hasta acá? ¿Qué es lo que está pasando? Como ya dije, el tema es la división del reino, pero ¿cómo es que se divide el reino? Y es que Roboam había sido convocado por todo Israel para su coronación porque su padre había muerto. Mas, sin embargo, lo que nosotros podemos ver en la Escritura es que los ancianos, los líderes de Israel se habían acercado al futuro rey para que éste les oyese y le habían hecho una súplica, una petición que era muy importante. Debido a que Salomón había puesto altos impuestos, una gran carga al pueblo de Israel, estos se sentían ya agobiados, se sentían ya con un pesar
que no era soportable, y por eso ahora querían hacerle una petición a aquel que iba a tomar el trono de quitar esa carga que el pueblo llevaba, que les ayudase, que les aliviase, que escuchara la petición del pueblo y que el pueblo lo iba a amar y lo iba a seguir donde él quisiera. Roboam escuchó a los ancianos, a los líderes, mas sin embargo, dice la Escritura que también Roboam fue y pidió consejo a sus amigos, a aquellos que se habían creado, habían crecido juntamente con él y que se habían desarrollado toda su vida con él. Pero, ¿qué estaba sucediendo aquí? En primer lugar, lo habían aconsejado los líderes, lo habían aconsejado aquellos que estaban con el Padre, a que tenían experiencia, que habían gobernado junto a Salomón. Pero a Roboam no le bastó el consejo de esos hombres de experiencia, de esos hombres que tenían intereses en el pueblo, buenos intereses, sino que también va y le pregunta a sus amigos. Y ese preguntarle a sus amigos le lleva a tomar decisiones. ¿Pero qué le dicen sus amigos? Y el consejo de ellos fue precisamente lo que la Escritura nos enseña, y es que ellos tenían carga y el pueblo quería que se les quitase de encima, que se les aliviase y que les ayudasen. Y como no era posible en ese momento y Roboam pidió el consejo, les dijo: vengan durante 3 días. Durante 3 días yo les daré respuesta. Y en ese tercer día iba a coronársele como rey, pero al mismo tiempo les iba a dar él la respuesta. Así que los amigos inmediatamente le dijeron que no escuchara al pueblo. Si el Padre les había puesto una carga, un yugo, que Él les impusiera una mayor, que si su Padre los había azotado con látigo, entonces Él que los azotara con escorpiones. Ese fue el consejo de sus amigos. Y Roboam se llenó de su orgullo, de su ego, al ver que sus amigos le decían: tú eres ahora el rey y tú mandas, tú debes de hacer lo que tú quieras porque tú eres el rey. Y eso lo llevó a una decadencia, eso lo llevó a tomar una mala decisión a Roboam, al punto que precisamente en este punto de la guía se nos plantea y se nos dice que Roboam al tercer día, como leíamos en este versículo, cuando llegó Roboam, quien administraba y ayudaba en las cosas del reino, se reunieron y se dirigió al pueblo y les dio la misma respuesta del consejo que le habían dado sus amigos. Si mi padre les pone un yugo, una carga, yo les pondré uno más pesado. Si mi padre los azotaba, yo les azotaré con escorpiones. A tal grado que el pueblo, cuando oyó las palabras de Roboam, se frustró, se indignó e inició aquella división de la cual hoy estamos hablando en este estudio de la guía juvenil. Así que ahí precisamente surgió algo muy interesante, y es que nosotros podemos aprender de que siempre en la vida vamos a tener 2 decisiones, una buena y una mala, pero que también siempre en la vida habrán personas que nos van a estar ayudando, aconsejando, diciendo lo bueno y lo malo, probablemente las cosas que queramos oír y las cosas que no querramos oír. Pero de nosotros dependerá que tomemos la mejor decisión para que afecte nuestra vida o para que la dañe o para que la mejore. Es decir, que dependerá de cada uno de nosotros a dónde queramos llegar con la decisión que tomemos. Por eso debemos de tener en cuenta todos los factores y elementos que están a nuestro alrededor y tratar de tomar la mejor decisión para que nuestra vida sea mucho mejor. Ahora veamos lo que nos dice el segundo punto del estudio de esta semana, y se titula La terquedad en Siquén. Y para ello leemos el versículo 18 del capítulo del cual ya hemos citado. Más tarde el rey Roboam envió a Adonirán para que supervisara el trabajo forzado, pero todos los israelitas lo mataron a pedradas. A duras penas logró el rey subir a su carro y escapar a Jerusalén. ¿Qué estamos viendo en esta oportunidad? Una vez más, la terquedad de Roboam se está exhibiendo a todas luces, como sabemos decir. ¿Y por qué digo esto? Porque si usted se habrá dado cuenta, en el punto anterior vimos cómo se desató el caos, cómo se dieron los problemas, las dificultades
por la respuesta que este nuevo rey le dio a su pueblo, y ahora su pueblo le daba su espalda, porque de hecho la Biblia dice que cada uno de ellos volvió a su casa y dijo, ¿qué parte tenemos nosotros en la casa de David? Dicho de otra manera, ¿qué nos importa lo que le pase a David? Si David no piensa en nosotros, o la casa de David no piensa en nosotros, nosotros también. Así que ahí se hizo una ruptura. Pero el rey, el nuevo rey, no entendió lo que estaba sucediendo y se volvió terco y se volvió necio. Y al punto de que pensó que nada había pasado. Y como él tenía esa perspectiva de que nada había pasado, envió a su hombre de confianza, como de costumbre, a que supervisara el trabajo forzado que hacían los israelitas. Y cuando este hombre fue y llegó, los israelitas se enfurecieron porque entendieron de que el rey le daba igual y que no le importaba y que creía que las cosas iban a seguir igual, y no, las cosas habían cambiado. Entonces es ahí donde matan a Adonirán a pedradas y muere irrevisiblemente, al punto de que el rey entiende de que las cosas han cambiado y va a darse a la fuga y va a huir de Siquén hacia su ciudad, Jerusalén, porque es ahí, es el único lugar donde él se va a sentir seguro y a estar seguro. Pero entonces, ¿qué sucede en estas situaciones? Al final, el rey se dio cuenta, Roboam, de los errores que había cometido, y eso lo llevó a huir apresuradamente. ¿Por qué? Porque había tomado malas decisiones. Ahora nosotros debemos de aprender de lo que este rey ha hecho en su vida, y es que al tomar malas decisiones y al hacer terco e insistir en ellas, va a tener consecuencias gravísimas a la vida, y es lo que le pasó a Roboam. Por eso es que debemos de estar atentos, debemos de estar alertas de las cosas que nosotros hacemos. A veces queremos persistir tajantemente, ¿verdad?, arduamente en aquellas malas decisiones o en aquellas cosas que se nos dice que no. A veces nuestros padres nos llegan a aconsejar a tal punto que nos dicen, no hagas esto, no te vayas por ese camino, no vayas a ese lugar, no andes con esos amigos. Pero nosotros llegamos a tener la aptitud que tuvo este rey. ¿Por qué? Porque él era el rey, él era el que mandaba, él era el que decidía. ¿Y no se te hace muy familiar esta conducta a veces con la conducta de los jóvenes o la conducta que tenemos en la adolescencia o en nuestra vida? Es decir, que nos sentimos quizás no en un palacio, pero sí como un rey. Yo mando mi vida, yo tomo mis decisiones, nadie me puede decir nada. Es más, no me importa lo que suceda, pero eso precisamente te puede llevar a la destrucción de tu vida o a la de tus seres queridos, como fue en el caso de Roboam, que llevó a la muerte de una persona que nada debía, una persona que simplemente estaba haciendo su trabajo. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos equivocado? Debemos de reflexionar y aprender de los errores que nosotros cometemos, y debemos de aprender no solo a reflexionar y a reconocer los errores, sino también a enmendarlos, sino también a saber poner en pie de batalla o de lucha, como a veces sabemos decir, las enmendaduras que se necesiten para que esos errores ya no sigan más, como fue en el caso de Roboam. Él tuvo que salir corriendo, huyendo, a buscar refugio, porque si él se quedaba, si él hubiese seguido siendo terco, él hubiese muerto, el pueblo lo hubiese matado por su terquedad. Aprendamos de esta lección, no seamos tercos, y veamos cómo Roboam va a cambiar totalmente su vida en esta situación. Veamos el punto número 3, al borde de la guerra. Y en este caso vamos a leer el versículo número 24, que dice de la manera siguiente: así dice el Señor, no vayan a luchar contra sus hermanos, los israelitas, regresen cada uno a su casa, porque es mi voluntad que esto haya sucedido. Y ellos obedecieron la palabra del Señor y regresaron tal como el Señor lo había ordenado. Muy bien, ahora ya estamos en el punto número 3, viendo el desenlace de toda esta historia. ¿Y qué ha sucedido? ¿Por qué se ha dividido el reino? Obviamente por la necedad, la terquedad
de una persona que pudo hacer todo lo contrario, pero que llevó a su mismo reino al caos. Pero también vemos un elemento muy interesante, y es que a pesar de las situaciones que en nuestra vida puedan acontecer, y a pesar de la terquedad que los seres humanos podamos tener, Dios siempre va a cumplir su voluntad, pase lo que pase. Y es que en el contexto de toda esta historia, como te dije al inicio, debemos de entender y comprender cómo es que ha pasado todo esto, y cómo es que ahora el versículo 24 nos dice que todo esto era la voluntad de Dios. ¿Y cómo es que todo esto había sido la voluntad de Dios? Pues muy sencillo. Dios le había dicho a David que si él se mantenía fiel en sus mandamientos, en sus preceptos, en su palabra y en el amor a su Dios, él iba a prosperar su reino, su descendencia, su familia, todo lo que él se propusiera. Pero lo mismo fue con Salomón, y Salomón cambió todo, prácticamente ese discurso. Salomón cometió muchos errores. Y si ustedes recordarán, en estudios anteriores, Salomón cometió idolatría, llevó al pueblo a adorar otros dioses. Y fue por eso es que Dios decidió quitar el reino a Salomón. Sin embargo, por amor a su hijo David, dice la Biblia, en este mismo libro que hemos estado estudiando, por amor a su hijo no se lo quitó mientras él vivía, sino que se lo iba a quitar a su descendencia. Los errores se pagan caro. Y ahora Roboam hace la misma situación que sus padres, en desobediencia. Ahora Roboam hace lo mismo que sus padres, pero con la diferencia que ahora en el versículo que hemos leído van a ir a la guerra y van a atacar a sus mismos hermanos. La Biblia dice que hay 180,000 hombres, soldados de Jerusalén, de Judá, que van a ir a enfrentarse con Israel. Imagínate tú en esta oportunidad qué matanza más grande va a haber, qué situación más caótica se va a desarrollar después de salir de un pueblo, de un país que era esclavo, a un pueblo donde son libres, a donde ahora tienen ya un reino, a matarse a ellos mismos. Pero aquí es donde viene la solución de Dios, y es que Dios había dicho a Roboam que le iba a entregar el reino, 10 tribus de Israel, y se lo hace a través de un profeta, y el profeta le dice: tú serás el nuevo rey, tú vas a llevar a mi pueblo, y si tú haces lo correcto delante de Dios, te sujetas a su palabra, a sus estatutos, a sus mandamientos, te haré próspero. Esa es la condición. ¿Y de quién hablamos? De Roboam, el que administraba el gobierno, el reinado de Salomón. Un hombre muy inteligente, un hombre muy aplicado y que tenía mucho que ofrecer a su país. Pero ¿qué sucede ahora? Que el reino se ha dividido. Los principales de Israel han oído de lo que Dios ha dicho a Jeroboam y lo van a instaurar rey de Israel, de las 10 tribus. Y ahí es donde se establece la división, y precisamente Roboam con la tribu de Benjamín van a tratar de atacar esas 10 tribus, pero a través de un profeta de Dios también viene y le da la instrucción: no vayan, que es lo que hemos leído en esta oportunidad, no ataquen a sus hermanos. Y los hombres hacen caso, obedecen. Roboam por primera vez está dando señales de ser diferente, de no ser un necio, un terco. Y eso le va a cambiar también la vida. ¿Por qué? Porque le va a permitir reinar sobre Judá y sobre Benjamín, es decir, el reino del sur. Y va a tener un reino próspero, un reino que Dios le va a permitir consolidar. ¿Pero producto de qué? De la obediencia que éste va a tener a la palabra que ha salido de parte de Dios con respecto al profeta. El profeta le dice: no vayan a pelear con sus hermanos. Y por primera vez Roboam deja a su lado la terquedad y hace caso. Cuando nosotros obedecemos lo que es correcto, lo que es verdadero, lo que es puro, lo que es de Dios, siempre nos irá bien en la vida. Así que aprendamos que a pesar de que estemos al borde de la guerra, del precipicio, pero si reconocemos nuestros errores, dejamos la terquedad, cambiamos de actitud y obedecemos y somos obedientes a nuestros padres, a Dios, a aquellos que siempre quieren el bien para nosotros, nuestros líderes espirituales, entonces ahí viene el favor de Dios para nuestra vida.
habrá un cambio, habrá un beneficio y Dios siempre nos prosperará y saldremos adelante, como fue el caso del pueblo de Israel. ¿Se establecieron dos reinos? Sí, pero no hubo ni una muerte y al final eso también importaba mucho. Ahora estamos en el momento de la aplicación, es decir, la conclusión de todo este estudio. Como tú ya has podido ver, hemos logrado aprender de la vida del primer rey que tuvo el reinado del sur, es decir, en la división que se dio del reino de Israel. ¿Y qué hemos aprendido todo esto? Que Roboam era terco, que Roboam era impaciente, orgulloso, que no supo oír, que no supo escuchar a las personas adecuadas y que eso le costó la mitad o más de la mitad del reino, podríamos decir. Sí, hemos aprendido todo esto, pero también hemos aprendido que si nosotros somos obedientes, que si nosotros vamos acorde a la voluntad de Dios, vamos a obtener muchos beneficios. No seamos como Roboam, aprendamos de él como jóvenes que somos impetuosos quizás tú quieres las cosas ya, como tú has dicho, como tú quieres, como tú sabes hacerlo. Sí, pero debes de analizar, reflexionar si es lo mejor para tu vida o para tus seres queridos, porque a veces tomamos decisiones, jóvenes toman decisiones, por ejemplo, de decir, hoy este día voy a salir con mis amigos y te invitan quizás a un trago, a un cigarro, pero ¿a qué te conducirá todo esto? Tú tendrás las decisiones de tu lado, la buena y la mala, y esas decisiones te van a llevar al borde de la guerra, del precipicio. Probablemente incluso podrás perder tu vida, o peor todavía, no solo tu vida, sino que podrás involucrar a tu familia. Así que yo te aconsejo y te insto en esta oportunidad a ser reflexivo y aprender de esta magnífica historia o relato que se nos da en el primer libro de Reyes, donde ese rey al final entendió, dejó de ser terco y hizo la voluntad de Dios. No atacó a sus hermanos y eso le permitió seguir gobernando y tener un gobierno que duró el tiempo que Dios quiso que durara. Así que adelante, aprendamos y obedezcamos a Dios en todo momento.